que me amó vino una vez a nuestro mundo a padecer. Sobre la cruz me rescató y su amistad me demostró. Por eso lo amo, por eso lo espero, por eso me entrego a mi Señor. El que me amó vendrá otra vez, todos los ojos lo han de ver, todas las voces se alzarán y a Jesús aclamarán. Por eso lo amo, por eso lo espero, por eso me entrego a mi Señor. Hoy tendremos historia y novedad. Nick, cada historia está llena de amor y verdad. Con el papá, con la mamá y la hermana querida, vamos a leer la historia del libro que la abuela montó, hizo con cariño para ti. Misión Egipto. Debido a los servicios que José había prestado a la nación egipcia, no solo les dieron una parte del país para vivir, sino que además quedaron exentos del pago de impuestos y les proveyeron liberalmente los alimentos necesarios mientras duró el hambre. El rey reconoció públicamente que gracias a la misericordiosa intervención de Dios, del Dios de José, Egipto gozaba de abundancia, mientras otras naciones estaban pereciendo de hambre. Vio también que la administración de José había enriquecido grandemente el reino y su gratitud rodeó a la familia de Jacob con el favor real. ¿Quién diría? Gracias a ese hermano que ellos habían arrojado al pozo, toda la familia estuvo bien en Egipto. Es verdad, los hijos fueron naciendo, la familia creciendo y todos vivieron muy felices en Egipto. Hasta que mucho tiempo después... Me parecía que esa vida buena no sería para siempre. El tiempo pasó y José murió. Los israelitas se hicieron más numerosos que el pueblo egipcio, y el rey, que ya no era el mismo del tiempo de José, sintiéndose amenazado, emitió un decreto ordenando que todo niño hebreo que naciera fuera arrojado al río Nilo. ¡Qué rey malo! Fue en esa época cuando una mujer hebrea tuvo un hijo. Por 3 meses logró esconder a su bebé, pero mientras el niño crecía, era cada vez más difícil evitar que lo encontraran. Ella tuvo una idea. Preparó una canasta, una cesta, acomodó al bebé dentro y lo llevó al río Nilo. La historia de Moisés es genial. ¡Exacto! Entonces, ya sabes qué sucedió. Sí, lo sé. La hija del faraón encontró al bebé en el río y contrató a la propia madre de Moisés, ¿verdad? Ella llevó al niño a su casa, cuidó de él y por 12 años le enseñó a amar y a obedecer a Dios. Después, fue llevado al palacio. Pero Moisés no podía olvidar las lecciones que aprendió con su madre. Entonces, aunque vivía en el palacio, no se olvidó de su verdadera familia. Claro que no. Cuando podía, visitaba a su familia. Imaginen la vida buena que habrá tenido en el palacio. El libro dice que Moisés estudiaba mucho y se capacitaba para ser un buen líder militar. Él se destacó en el ejército egipcio, pero un día, cuando tenía 40 años, vio a un egipcio peleando con un israelita.
Para defender su pueblo, Moisés mató al egipcio. Su actitud fue muy equivocada. El faraón decretó que debía morir. Por eso tuvo que huir para salvar su vida. Se terminó la vida buena en el palacio. ¿Y a dónde fue? Moisés huyó al desierto, donde se convirtió en pastor de ovejas. Se casó y por 40 años nadie supo nada de él. Hasta que un día estaba en el desierto cuidando las ovejas cuando vio un arbusto en llamas que extrañamente no se consumía. ¿Cómo era eso? Ardía, quemaba, pero no se consumía. Ese no era un arbusto común. Dios estaba allí y tenía una gran comisión para Moisés. ¡Genial! ¿Tuvo una misión secreta, tío? No tan secreta. Dios le dijo a Moisés: por tanto ve, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Éxodo 3, versículo 10. Al comienzo, Moisés no aceptó la misión, pero después decidió obedecer a Dios. Al entrar en el palacio, se presentó como embajador del Rey de Reyes y dijo que estaba allí para pedir que Faraón dejara ir al pueblo. Pero el Faraón no les dio permiso. Entonces Dios envió a Egipto plagas, una tras otra, y a pesar de ello, el Faraón seguía diciendo no al pedido de Moisés. ¿Pero qué plagas fueron esas? El agua del río se convirtió en sangre. Había ranas por todas partes, piojos, ¡Horrible! moscas, muerte de los animales, heridas de los egipcios, granizos, langostas, 3 días de oscuridad y la muerte de los primogénitos. ¿Y con todo eso no dejó ir al pueblo? Solo cuando su hijo mayor murió, el Faraón accedió a lo que Dios había mandado. Y entonces el pueblo finalmente salió de Egipto. Está llegando mi parte preferida de la historia. Ahora viene la parte del Mar Rojo, papá. Sí, Gaby, en el que Dios abre el mar para que pasen los israelitas. ¿Sabías, Leo, que los israelitas pasaron por el medio del mar? ¿En serio? Cuando el faraón y su ejército se dieron cuenta de que ya no tendrían esclavos a su servicio, cambiaron de idea y fueron tras ellos para traerlos de vuelta. Los israelitas no tenían a dónde ir. Al frente de ellos, el mar. Atrás, el ejército egipcio. Y la montaña al otro lado. El pueblo comenzó a desesperarse, pero Moisés estaba tranquilo, porque confiaba en Dios. Y Dios sabía qué hacer. Déjame que cuente. Fue así. Dios le dijo a Moisés que tocara el agua ¿cómo se llamaba aquello, papá? Callado, Gaby. Sí, eso, callado. Y cuando él tocó el agua, ¡shua!, el mar se dividió y quedó un camino sequito en medio. Todo el pueblo pasó, pero el ejército enemigo... Tranquila, Gaby. Ahora llegó mi parte preferida. Papá, por favor, ¿me dejas el libro un momento? Los truenos resonaban y los relámpagos iluminaban el cielo. Los egipcios estaban confundidos y muy asustados. Trataron de volver por el mismo camino, pero Moisés extendió su vara y los altos muros de agua se juntaron violentamente, hundiendo al ejército egipcio en la oscura profundidad. ¡Guau! ¡Qué aventura! ¿Aventura? Todavía no viste nada. Es que las aventuras del pueblo de Israel estaban recién comenzando. ¿Cómo es eso? ¿Ellos vivieron otras historias como esa? Sí, claro, Leo. Ahora no tenemos tiempo de contarlas, pero está todo registrado en la Biblia. Y este libro aquí, escrito por Elena de White, explica con detalles esas aventuras.
Y Dios hizo que lloviera comida para alimentar a todo ese pueblo. Así es. Y la Biblia dice que tenía gusto a pan de miel. ¡Qué rico! Y cuando tuvieron sed, Dios hizo salir agua de una roca. Dios también libró a toda esa gente de muchas guerras, enfermedades y otros peligros en el desierto. ¡Qué bueno! ¿Puedo leer ese libro? ¡Claro que puedes! Pero me gustaría llamar la atención para algo que le sucedió a Moisés y al pueblo de Israel. Fue en el desierto donde Dios les dio los 10 mandamientos. ¿Se acuerdan cuáles son? 1. No tendrás otros dioses delante de mí. 2. No te harás ningún ídolo. 3. No tomarás el nombre del Señor en vano. 4. Acuérdate del sábado para santificarlo. 5. Honra a tu padre y a tu madre. 6. No matarás. 7. No adulterarás. 8. No hurtarás. 9. No dirás falso testimonio. 10. No codiciarás. Y eso es lo que está escrito, papá. Sí, Son 10 leyes cortas, amplias y llenas de autoridad, que resumen nuestro deber hacia Dios y hacia el prójimo, todo basado en el gran y fundamental principio del amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento, y tu prójimo como a ti mismo. En los 10 mandamientos, esos principios se aplican a nuestra vida. Entonces, quiere decir, una parte de los 10 mandamientos tiene que ver con amar a Dios y la otra parte tiene que ver con amar a las personas. Así es. Entendiste muy bien. Son las reglas de oro de Dios. Cuando tus padres permitieron que durmieras en casa hoy, ¿te dieron algunas recomendaciones? Sí, me dieron. Mi papá me dijo que no esté todo el tiempo con el celular. Mi mamá me dijo que sea obediente y que no haga desorden, que coma sin quejarme. Ajá. Mis padres me dirían las mismas cosas si yo fuera a dormir a tu casa, Leo. Ah, sí. Los padres dan esas recomendaciones porque aman a sus hijos y para cuidarlos. por cierto, ya es tarde. Es hora de ir a la cama, pero antes vamos a seguir las reglas de esta casa. Todos se van a cepillar los dientes y en un rato estaremos en la habitación para orar con ustedes. Vamos, porque ya es hora. Quiero invitarte a que me acompañes a orar para abrir la palabra de Dios. Oremos. Querido Padre, al abrir tu palabra te invitamos a que estés con nosotros, que tu Espíritu Santo pueda tocarnos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Sabes que la Biblia presenta innumerables promesas de restauración de parte de Dios. Él constantemente le dijo a sus hijos que tenía un plan específico para ellos, aun cuando ellos se habían alejado de su Creador. Quiero decirte que constantemente Dios y en innumerables ocasiones Dios enviaba promesas de restauración que traían ánimo, traían alivio a aquellos que aún se mantenían fieles. Por cierto, muchos de los fieles estaban pagando las consecuencias de las decisiones de otros, específicamente de los líderes. Sin embargo, Dios siempre tuvo misericordia por ellos y siempre estuvo al pendiente de ellos, aún en medio de la crisis. Si bien es cierto, estamos
debemos enfrentar las consecuencias de nuestras decisiones, Dios en su misericordia siempre toma cualquier situación para convertirla en bendición si nosotros se lo permitimos. Y es ahí cuando llegamos entonces a un momento crucial en la vida del pueblo de Israel que estaba exiliado a causa de sus decisiones. Y Dios le habla a este pueblo a través de un profeta que dedicó su vida a dar el testimonio que Dios ponía en su corazón en un momento extraordinariamente difícil. Me refiero al profeta Miqueas. Y en este momento quiero compartir contigo lo que dice Miqueas para el pueblo. Te invito a que busques en tu Biblia el libro de Miqueas. Mientras lo encuentras, quiero decirte que los profetas que hablaron al pueblo de Dios estando en el exilio fueron enviados con dos tipos de mensajes. Número uno, les recordaban al pueblo que estaban viviendo esa situación o esas consecuencias debido a las decisiones que habían tomado en el pasado. Muchas de estas decisiones fueron tomadas en circunstancias donde no había necesidad de llegar a ese punto tan difícil. Dios había hecho provisión para su pueblo para que estuvieran bien, y eso era importante. El segundo mensaje que Dios enviaba a través de los profetas que hablaron al pueblo mientras estaban en el exilio eran palabras de esperanza. Bueno, vamos a Miqueas, porque Miqueas presenta un mensaje que, aunque fue enviado directamente al pueblo que estaba en el exilio, aplica para nosotros hoy también. Y voy a leer lo que dice Miqueas en el capítulo 4. Este capítulo 4 presenta lo que al final sucederá con el reino de Dios. ¿Cuál era la proyección que Dios tenía para su pueblo y por supuesto para el reino que él iba a establecer? Dice de la siguiente manera: acontecerá en los últimos días, en los postreros días, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Debemos tener presente que en la mentalidad de quien escuchó estas palabras, de quien recibió estas palabras, los lugares altos significaban lugares de adoración. Es por ello que el profeta Miqueas escribe sin ninguna dificultad y sin ningún intento de explicar sus palabras en lo que concierne a lugares altos como algo importante. Por eso es que él les recuerda al pueblo: el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes, pero lo más interesante, y correrán a él los pueblos. ¿Sabes que desde el inicio de la creación de esta extraordinaria nación, Dios tenía como plan que la gente viniera a buscar el favor de Dios, viniera a conocer a Dios a través de la nación establecida por él, a través de aquellos que habían sido escogidos por él para conocerle? Quiero decirte que en la actualidad tenemos esa extraordinaria oportunidad, que muchos puedan conocer a Dios, que muchos puedan venir a conocer a Dios a través de tu vida, que muchos puedan decidir seguir a Jesús por el ejemplo que tú estás dando. No porque tú seas la persona que ellos deben de mirar, sino que al verte a ti están mirando a Jesús. Escucha con atención cómo continúa diciendo el profeta en el versículo 2. Vendrán muchas naciones y dirán. Nota, no solamente trata de venir, sino ellos mismos van a dar testimonio de lo que están mirando y de lo que pareciera ser que les conviene hacer. Nota con cuidado lo que dice a continuación. Venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. ¿Sabes que en aquellos tiempos había gente que estaba dispuesta a seguir a Dios? Estaba lista para obedecer las indicaciones dadas por Dios para su pueblo. Estaba ansiosa de conocer algo que iba más allá de lo que ellos conocían. Este es un Dios supremo. De la misma manera, en la actualidad existe mucha gente que está lista para conocer de Dios. Hay muchas personas que lo único que necesitan es una invitación para conocer más de Dios, y tú y yo podemos ser esos canales que, así como el pueblo fue establecido en aquellos tiempos, hoy tú y yo hemos sido establecidos para ser esos canales por los cuales esas personas conozcan de Jesús.
Si bien es cierto, en la actualidad hay muchas personas que creen en Dios, también es cierto que hay muchas personas que están dispuestas a conocer la voluntad de Dios expresada en su palabra. Están dispuestos a aprender lo que Dios quiere enseñarles. Están dispuestos a seguir las indicaciones dadas por Dios en su palabra. Y tú y yo podemos ser esos canales que puedan ayudar a estas personas a tener ese encuentro con Jesús. Tú y yo podemos ser ese ejemplo para aquellos que están buscando de Jesús. No para que nos miren a nosotros y nos evalúen, o no para que nos miren a nosotros y digan, yo quiero ser como esta persona o como aquella, sino más bien para que cuando nos miren a nosotros, dignos representantes de Cristo, puedan decir, lo que sucedió en ellos a través del Espíritu Santo, quiero que suceda en mí. Déjame decirte que la misma intención que Dios tuvo para el pueblo antiguo de Israel es la misma intención que Dios tiene para ti y para mí hoy. En dos líneas muy específicas. Número 1, debemos de recordar que estamos en un mundo lleno de pecado y que las consecuencias de las decisiones tomadas en el pasado siempre nos van a afectar. Pero número 2, siempre hay algo mejor más allá. Y cuando nosotros decidimos seguir las indicaciones dadas por Dios y nos convertimos en dignos representantes de su palabra, habrá muchas personas que estén listas para acercarse a Él. Por eso, en este momento yo quiero invitarte a que tú tomes la decisión de ser un digno representante de Jesús. Déjame decirte que en este contexto de ser un digno representante de Jesús, muchos de nosotros podemos estar fallando. Sin embargo, no existe la posibilidad, o mejor dicho, no podemos ni debemos quedarnos en esa posición. Podemos seguir avanzando. Déjame decirte lo que viene a continuación de parte de Dios a través de Miqueas para que ampliemos el panorama del plan de Dios para nosotros. Dice el versículo 5. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Estas palabras fueron la respuesta del pueblo escogido por Dios ante la declaración de que ellos, desde la perspectiva divina, se convertirían en un fiel testimonio para otras naciones. Y es que déjame decirte que en los planes de Dios tú y yo nos convertimos en esa posibilidad para que otros conozcan de Él, pero está en nosotros decidir si lo hacemos o no. En aquel entonces el pueblo respondió a una sola voz y dijo, voy a leerlo nuevamente, aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, aquí está diciendo el pueblo, a los de alrededor mío, pueden hacer lo que quieran, pueden estar siguiendo otros dioses, pueden hacer lo que les plazca. Pero nota la última declaración. Nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios enteramente y para siempre. ¿Sabes que esta declaración que hace el pueblo escogido de Dios, aún viviendo en el exilio, es la misma declaración que nosotros podemos hacer hoy? Y no se trata de que andemos nosotros buscando otros dioses o que sigamos a otros dioses. Simplemente se trata de que confirmemos nuestro compromiso con Dios para ser fiel testimonio para otros. Tenemos enormes posibilidades en las circunstancias en las que estamos viviendo ahora. Déjame decirte que cada momento que cruzamos palabra con alguna persona, o cada momento que alguien nos escribe un mensaje o leemos algo a través de las redes sociales, es una enorme oportunidad que tenemos para compartir. No solamente para compartir a un Jesús que conocemos, sino también ser fieles a un Jesús que conocemos. De esta manera muchas personas podrán conocer quién es Dios, y no solamente conocerán quién es Dios, sino también tomarán decisiones en favor de sus propias vidas y de vida eterna. Por supuesto, el profeta Miqueas sigue hablando en un contexto extraordinario para decirle al pueblo que Dios se convierte en el libertador de ellos que estaban cautivos, pero cuando lo traemos a nuestros días, quiero decirte que Dios se convierte en nuestro libertador del pecado. Y muy pronto
muy, muy pronto. Cristo habrá de regresar por segunda vez. Y yo anhelo estar ahí y deseo que tú también estés ahí. Pero nota ahora cómo termina el profeta Miqueas esta porción de su libro para darnos a nosotros palabras de ánimo. Déjame leerlas en el versículo 18, 19 y 20 del capítulo 7. Esto es al final del libro de Miqueas. Dice lo siguiente: ¿qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Estas palabras vienen a ser dichas por parte de Miqueas porque él entiende, al igual que el pueblo, que la vida que habían estado viviendo era una vida alejada de Dios. Por eso estaban viviendo en el exilio, pagando las consecuencias de las decisiones pasadas. Esto aplica para nosotros de una manera extraordinaria, porque volvemos a confirmar cuán maravilloso es nuestro Dios, que nos da la oportunidad de arrepentirnos, y no solamente eso, sino que también nos perdona. La Biblia es muy clara cuando Dios ofrece el perdón. Él ofrece el perdón, nosotros lo aceptamos y Él no vuelve a recordarse de ese error que cometimos. Sin embargo, el profeta todavía amplía un poco más. Nota a continuación lo que dice: no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Esta misericordia a la que habla Miqueas es la misericordia que ellos experimentaron o iban a experimentar después de vivir en el exilio. ¿Cuántos de ellos no anhelaban regresar a la tierra donde nacieron? ¿Cuántos de ellos anhelaban crecer o morir aún en su propia tierra? En ese contexto, ellos saben que la misericordia de Dios les va a permitir regresar. En nuestro contexto podemos entender que la misericordia de Dios nos abarca al punto de que cada uno de nosotros, si nos arrepentimos, podemos alcanzar el perdón. Dios no retiene su enojo hacia nosotros, como dice el profeta Miqueas. Y la razón es esta, es porque sencillamente Él es amor, y porque aun cuando tomemos decisiones equivocadas, Él no nos va a forzar a hacer algo que no estemos dispuestos a hacer. Pero la misericordia de Dios abarca tanto y es suficiente para todos, que nos da la oportunidad de poder acercarnos, regresar, pedir perdón, enmendar nuestra vida y seguir adelante por los caminos que Él ya estableció. El siguiente versículo sigue diciendo algo interesante. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Sabes que este versículo tiene una relación muy estrecha con los primeros que leímos? Porque el ideal de Dios es que su pueblo, su nación escogida, se convierta en gran testimonio para otras naciones. Pero esto no podrá suceder hasta que ellos se arrepientan, hasta que ellos sean fieles. Y este versículo 19 nos recuerda que la misericordia de Dios, que Él sepultará sus pecados, sus iniquidades, las va a echar a lo profundo del mar. Esto sucederá en el momento en que ellos pidan perdón y entonces cumplan el propósito para el cual fueron llamados. Déjame decirte que en la actualidad este versículo se aplica de una manera muy sencilla, pero muy importante para nosotros. Tenemos la oportunidad de poder pedir perdón. Y déjame decirte algo importante en este contexto. Si tú cometiste una falta y estás arrepentido y pediste perdón, y debes tener la seguridad de que Dios te perdonó. No necesitas pedirle perdón muchas veces. Una sola vez con sinceridad, Él te perdonó. Y como dice Miqueas, Él sepultará nuestras iniquidades, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Estas palabras fueron de gran esperanza para aquel pueblo que estaba viviendo en el exilio. Estas palabras son de gran esperanza para nosotros que hoy vivimos bajo la presión del pecado. Porque si nos arrepentimos, si pedimos perdón, Él está listo para perdonarnos. Y nota cómo termina este libro del profeta Miqueas de una manera extraordinaria.
Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. Aquí ahora el profeta Miqueas está diciéndole a Dios que está seguro de que Dios habrá de cumplir cada una de sus promesas. Y es que déjame decirte que en este ir y venir del hombre y Dios y las promesas que Él nos ha dado, Dios es fiel para cumplirlas. Él siempre está listo para dar lo que ha prometido. Él siempre está listo para cumplir y darle valor una vez más a su palabra que la dejó empeñada para nosotros. Debemos tener presente que en este contexto tenemos la seguridad de que Dios habrá de restaurarnos, Dios habrá de perdonarnos, Dios habrá de convertirnos en fieles testimonios para que otros conozcan de Él. Déjame decirte que en todo este contexto Dios ha puesto los medios necesarios para que cada cosa que se presentó aquí a través del profeta Miqueas se lleve a cabo. Dios sí permitió que se fueran al exilio, pero Él prometió que regresarían, que lo restauraría. Él también ha dado lo necesario para que cada pecador como tú y como yo vayamos a Él, ofrezcamos nuestro arrepentimiento y Dios está listo para restituirnos. El mismo Dios ha dicho y a través del profeta Miqueas que cumplirá cada una de sus promesas en favor de nosotros. Pero aquí hay un elemento clave que no podemos pasar por alto y que sin Él nada de esto sucedería. ¿Sabes cuál es? Tu decisión. Mi decisión. Porque aunque Dios tenga el deseo de ponernos en una posición donde todos vengan a conocer a Dios a través de nosotros, si tú y yo no lo deseamos, si tú y yo no lo buscamos, si tú y yo no damos esos pasos, de nada servirá. Dios ha hecho provisión para que nuestros pecados sean perdonados. Pero si tú y yo no los confesamos, si tú y yo no nos alejamos de las cosas que nos hacen pecar constantemente, de nada servirá el ofrecimiento que Dios nos hace constantemente de su gracia, de su perdón. Dios ha hecho promesas a nosotros y está listo para cumplirlas. Las cumplió en el pasado, las quiere cumplir ahora, pero está en nosotros, en ti y en mí, tomar la decisión de ponerlos en el lugar correcto para que Él nos dé y cumpla esas promesas. Por eso es que en el contexto en el que fue escrito este libro, para un pueblo exiliado había un elemento que no podían olvidar y era el actuar del ser humano. Que la decisión que tú tomes en relación a los planes que Dios tiene para ti, en el ofrecimiento de su perdón y en los proyectos a largo plazo, por cierto, esto es la vida eterna que Dios tiene para ti, tú puedas dar los pasos necesarios, acercarte a Él, pedir perdón, alejarte de lo que estás viviendo y por supuesto entregarte una vez más a Él. Sus promesas son maravillosas y extraordinarias y habrá de cumplirlas en la medida en que nosotros estemos listos para recibirlas. ¿No te gustaría participar no solamente de la misericordia de Dios, no solamente de su perdón, no solamente de sus promesas, sino convertirte en un fiel testimonio de una vida transformada? Que otros puedan ver a Cristo en ti, que el nombre de Jesús pueda ser alabado en tu vida. ¿Te gustaría eso? Déjame decirte que hoy tienes la gran oportunidad de entregarte a Él una vez más. Que Dios permita, que Dios nos ayude y que nosotros demos los pasos necesarios para llegar al punto de poder experimentar el gozo de su perdón, el gozo de su restauración, el gozo de ser ejemplo para otros, el gozo de promesas cumplidas para gloria de su nombre. Quiero invitarte a que ahí donde estás me acompañes para orar. Querido Padre, gracias porque tu palabra es fiel y habrás de situarnos en el lugar que conviene. Habrás de perdonar nuestros pecados porque tú lo prometiste y habrás de cumplir tus promesas para gloria de tu nombre.
que cada uno de nosotros pueda estar listo para disfrutar de estas cosas. En el nombre de Jesús. Amén.